ya casi de Nehemías. Llegamos al capítulo 6. Y si algo hemos aprendido en el libro de Nehemías es que el proceso de restauración que Dios está haciendo en su pueblo no ha sido fácil. No sé si se ha dado cuenta o no, pero no ha sido fácil. Hemos visto ataques externos de los que hubo que defenderse con espadas. ¿Se acuerda el capítulo 4? Con la pala en una mano, con la espada en otra, porque los venían a atacar. Pero también ataques internos que hubo que confrontar llamando al arrepentimiento. Capítulo 5, ¿se acuerda? La usura, cuando cobraban y abusaban de más con sus propios hermanos. Ahora bien, en el capítulo 6 veremos un ataque más sutil del enemigo, es decir, que intenta, dicho en buen chileno, pasar más piola. Un ataque menos advertido, menos anunciado. Intenta hacer o pasar inadvertido. Se trata de intentos por detener la obra de restauración sin hacer un ataque frontal con espadas, tal vez, sino más bien queriendo infundir temor y desánimo para detener la obra de restauración que Dios estaba haciendo en su pueblo. Entonces, queridos, un primer desafío que aprendemos de esto es que al vivir la restauración de Dios en nuestras vidas, más que desear que no haya más ataques del enemigo, lo que debemos pedir a Dios es que nos proteja con las armas adecuadas que cubrirán nuestros corazones y mente del temor y desánimo. Porque algunos creen que los ataques del enemigo son algo que deben enfrentar con sus propias fuerzas. Pero hasta que no pongamos nuestra confianza en la protección de Dios, no podremos gozar de esta. De modo que en el capítulo 6, el Espíritu nos enseña por medio de Nehemías que es solo a través de la protección de Dios que podemos enfrentar los intentos del enemigo por detener la obra de restauración de Dios en nuestras vidas. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿de qué manera Dios protege a su pueblo ante los intentos del enemigo por detener la obra de restauración? Y en este capítulo encontramos 3 maneras en que Dios protege a su pueblo. Con verdad, con discernimiento y con su propia gloria. De esas 3 formas Dios protege a su pueblo. Pero antes de continuar, oremos. Padre Celestial, tu palabra ha sido leída. Nuestros oídos la han escuchado, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos ayudes a concentrarnos. Te pido especialmente por mí, Señor. Tú sabes que es una debilidad. Ayúdame a concentrarnos, Señor. Para que podamos estar atentos, Señor, para que podamos oír tu palabra. Ahora que vamos al texto, queremos examinarla, Señor, y que tu Espíritu Santo también nos examine a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo Dios protege a su pueblo ante los intentos del enemigo por detener la obra de restauración? Las murallas estaban casi listas ya, casi listas, terminadas. Y el enemigo está desesperado, buscando cualquier cosa para poder detener esa obra, que no se termine. Y el enemigo, la primera enseñanza que podemos aprender es que usa mentiras. Usa mentiras para desanimar. Pero Dios protege a su pueblo mediante la verdad. Si se dieron cuenta cuando estuvimos leyendo, hubo varios intentos, ¿cierto? Por sacar a Nehemías, por distraerlo, por sacarlo de la dirección de obra que estaba haciendo ahí, de la reconstrucción en Jerusalén. Y al ver que no podían detener la obra, entonces Sanballat recurre a la mentira diciendo, se ha oído entre las naciones, y Jasmú dice, que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso edificas la muralla. Y según estos informes, tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes.
No olvidemos, queridos hermanos, que Nehemías llegó ahí con permiso del rey. El mismo rey Artajerjes le dio este permiso. Por lo tanto, Sanbalat está tratando de dejarlo en contra ahora del rey que lo autorizó. Y además está tratando de poner segundas intenciones en Nehemías, ya para que el pueblo desconfíe también de él. Esta mentira se difundió por la región. Por eso nos dice que llegó una carta abierta. Normalmente las cartas no llegan abiertas, ¿cierto? Llegan cerraditas. Cuando se dice carta abierta es para que sea pública, para que se lea, para que todos la puedan ver. Fue como un intento de hacer una funa. ¿Ha oído hablar de la funa? Ya, esto es como que quisieron funar a Nehemías, públicamente. Queridos hermanos, Jesús dijo que el diablo es el padre de mentira. El diablo es el padre de mentira y sus hijos siguen los deseos de su padre, hablando mentiras en contra de Dios y su pueblo. Eso lo leemos en el Evangelio de Juan, en capítulo 8. Por esto no debería extrañarnos que Sanbalat recurra a la mentira para hablar mal en contra de Nehemías y desanimar la reconstrucción de los muros. Pero Dios fortalece a Nehemías y éste enfrenta la mentira ¿con qué cosa? Con la verdad. Como leemos en el versículo 8. Entonces le envía un mensaje diciéndole, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Por eso decimos que Dios protege a su pueblo mediante la verdad. Queridos hermanos, la mentira es como una pequeña chispa que salta sobre un pasto seco. ¿Ha visto qué pasa? Cuando una pequeña chispa salta sobre un pasto seco, puede comenzar como algo pequeño, pero dele tiempo solamente. Con el correr del tiempo va alcanzando otros pastos y se convierte en un gran incendio que destruye y causa mucho daño. Pero al confrontar la mentira con la verdad, estamos poniendo un freno a este fuego destructor. Es como si echáramos agua sobre él para apagarlo y evitar el gran daño que puede ocasionar. Del mismo modo, las mentiras que el enemigo intenta atacar la obra de Dios en su pueblo deben ser confrontadas con la verdad y poner fin a su propagación. Queridos hermanos, algunos creen que la mentira es inofensiva y sobre todo quizá tal vez por nuestra cultura chilena. Porque estamos acostumbrados a eso. Ya medias verdades o estar repitiendo lo que escuché de repente. Y parece que las mentiras parecieran que no hacen daño a nadie. Pero el Espíritu Santo nos enseña por medio de Nehemías que las mentiras no proceden de Dios, sino del enemigo. Y que son usadas por él para desanimar al pueblo de Dios. Por el contrario, la mentira debe ser confrontada con la verdad, con la cual Dios anima a su pueblo. Entonces, ¿de qué modo debemos usar la verdad en nuestra vida cristiana para enfrentar las mentiras del enemigo? Primero, es muy importante, queridos, que entendamos que sin Cristo no hay verdad. Ya que él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Evangelio de Juan, capítulo 14. Entonces los cristianos debemos ir con la verdad de Cristo, de su Evangelio, cuando enfrentamos mentiras del diablo que se infiltran en la iglesia, que entran en la iglesia. Pero hermanos, ¿qué pasa si el cristiano no conoce su fe? Si no conoce a Cristo y no conoce la verdad, ¿cómo va a enfrentar las mentiras del diablo? Se convierte en presa fácil para dejarse llevar por la mentira. En segundo lugar, hay mentiras que pueden surgir de experiencias quizá con otros miembros de la iglesia, con otros hermanos, tal vez malos entendidos o rumores que se dicen a espaldas de alguien. Como cristianos no debemos alimentar ni malos entendidos, ni que se hable a espaldas de alguien, otra costumbre tan chilena, sino que por honor a la verdad de Cristo
aclarar todo malentendido buscando la verdad, para que no surjan mentiras que intenten hacer daño o desanimar al pueblo. Junto con los demás que mencionó al final del versículo 14. Por eso decimos que Dios protege a su pueblo con un correcto discernimiento. Y vemos este correcto discernimiento en el versículo 12. Fíjese, entonces me di cuenta. Ajá, mala señal aquí. El sacerdote me está pidiendo pecar. No es de Dios. Me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Ahí hay un buen razonamiento. Queridos hermanos, quiero confesarles aquí delante de ustedes que soy una persona que lucha con la ansiedad. Este mal que se ha hecho tan presente últimamente en la salud mental de los chilenos. Yo soy uno de ellos. En mis peores momentos llegué a tener noches completas sin dormir por varios días. Y me daba vueltas así, parecía pescado fijo. Sin embargo, el año que toqué fondo, Dios me enseñó acerca de los falsos profetas que suelen venir a la mente de una persona que lucha con ansiedad. Estos suelen presentar posibles escenarios futuros llenos de males, como un destino fatal en el cual lo único que nos espera es el sufrimiento, y hablan a nuestra mente.
encendiendo voces de alarma, como Senaías, te van a matar, te van a matar. Para que corramos a buscar refugio en algún lugar aparentemente seguro. Esta es la razón por qué tanta gente que lucha con la ansiedad termina buscando refugio en adicciones. La más común es la adicción a la interacción de los teléfonos celulares. Hermano, yo me pasaba horas de la noche mirando nada importante para calmar mi ansiedad. Pero espiritualmente hablando, los falsos profetas pueden parecer muy creíbles e incluso como si provinieran de parte de Dios que quieren advertir de algo más. Pero en su mensaje siempre hay algo que no calza con el Evangelio. Y ahí es donde está el buen discernimiento. Pero principalmente, ¿cómo lo podemos detectar? Es porque nos presentan un futuro donde la gracia y el amor de Dios no están presentes. Y la solución que nos proponen es buscar nuestro propio refugio cometiendo pecado delante de Dios, igual que Nehemías. Sin embargo, como a Nehemías, Dios nos protegerá de este ataque del enemigo mediante el correcto discernimiento, que someta a juicio al falso profeta. A ver, el falso profeta, ¿qué estás diciendo? ¿Ok? No, ¿sabes? No me cansa lo que estás diciendo. Si lo pongo en contraste con la verdad de Dios, con su evangelio, choca. Y de esta manera descubre la falsedad que tiene este falso profeta para no caer en la tentación de refugiarse, pecando en contra de Dios. Queridos hermanos, quiero ser bien cuidadoso, pero enfático a la vez con lo que voy a decir. Algunos creen que cualquier cosa que viene a su mente, cualquier cosa, ya sea por un sueño, que soñé esto, no sé qué, o porque lo escuchó de una persona que hablaba con seguridad, que hay muchos en YouTube, por ejemplo. Hablaba con seguridad lo que dijo. O le llegó por medio de una música bonita. Cualquier cosa. Algunos creen que ese mensaje sí o sí tiene que venir de parte de Dios. Pero no siempre es así. El Espíritu Santo nos enseña por medio de Nehemías que el enemigo puede usar a los falsos profetas para hacerse pasar por mensajeros de Dios y hablarle a nuestra mente queriendo tentarnos para hacernos caer en el pecado en contra de Dios. Por esto el Espíritu nos da el correcto discernimiento para examinar cuidadosamente aquellos pensamientos que vienen de un supuesto mensajero de Dios y descubrir si calzan o no con el Evangelio. Si calzan con el Evangelio, bien. Si calzan con la palabra de Dios, bien. Bien. Pero si no, debemos desecharlo inmediatamente. Si nos están declarando un mensaje contrario al Evangelio. Entonces, ¿de qué modo debemos usar el correcto discernimiento en nuestra vida cristiana para enfrentar a los falsos profetas? En primer lugar, conociendo el Evangelio, ¿cierto? Ya que lo único que nos sirve para descubrir la falsedad es la verdad. Como decía el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, decía: sabes que unas líneas están torcidas porque conoces cómo son las líneas rectas. De otro modo, ¿cómo vamos a saber? O sea que para poder decir que algo es falso, primero tenemos que conocer lo que es verdadero. Esta es la única manera de poder descubrir si un mensaje es de Dios o no lo es. Queridos, puede ser un sueño, puede ser algunas palabras dichas o bien dichas por alguien, puede ser una canción con música bonita que nos llega al corazón, o pensamientos propios tal vez que vienen de pronto a nuestra mente. Si cualquiera de esos va de acuerdo con la verdad del Evangelio que encontramos en la palabra, entonces podemos recibirlo como un mensaje de Dios. Pero si nos están proponiendo un futuro sin la gracia y el amor de Dios,
donde la única salida se encuentra haciendo algo que es pecado en contra de Dios, hermanos, puede verse o sonar muy bonito, pero es un falso profeta. Y debemos rechazarlo como un mensaje del enemigo. ¿Cómo estás usando entonces el correcto discernimiento para enfrentar a los falsos profetas en tu vida? Recordemos, correcto discernimiento es su arma con la cual Dios protege a su pueblo. Así como la verdad, correcto discernimiento. Y también su propia gloria. ¿Dónde encontramos esto? Nuestra tercera enseñanza. El enemigo usa la influencia negativa para infundir temor. Y en este pasaje que leímos tiene un nombre, Tobías. Pero Dios protege a su pueblo con el testimonio de su gloria. En el versículo 15, por fin encontramos las palabras que queríamos escuchar desde que comenzó el libro de Nehemías. ¿Qué dice el versículo 15? La muralla fue terminada el 25 del mes de julio, en 52 días. Me imagino ahí todos aplaudiendo. Por fin fueron construidas esas murallas. Ya están terminadas. Para lo cual Dios envió a Nehemías. Ya está terminada la obra. Parece ser que a propósito Nehemías deja esto por escrito en primer lugar para contarnos lo que viene después, versículos 17 al 19. También en aquellos días se enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, me imagino como las redes sociales de ese tiempo, cartas para allá, cartas para acá. Y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Arán, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Entonces parece cuando mis hermanos quieren explicarme el parentesco acá en la iglesia. ¿Ok? Además, dice, hablaban de sus buenas obras en mi presencia. Entonces estaban Nehemías y se ponían a hablar fuerte. Hoy, ¿viste lo que hizo Tobías? Es un buen gobernante Tobías, ¿cierto? Sí. Y a él le informaban de mis palabras. Entonces iban los mismos judíos, los nobles judíos, iban donde Tobías. Nehemías está diciendo esto, haciendo esto. Y Tobías me enviaba cartas ya personalmente para atemorizar. Queridos, vemos un escenario donde Tobías hace uso de su influencia de forma negativa en los nobles judíos para rodear a Nehemías de voces que le infundan temor. Pero no olvidemos versículo 15. La muralla fue terminada. Y aquí viene la razón por la cual Nehemías parte de esta sección contándonos que la muralla fue terminada, por lo que dice en el 16. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo. Ellos querían que nosotros nos desanimáramos, ellos terminaron desanimados. Porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Aleluya. Un montón de siervos que venían del extranjero, del exilio de Babilonia, vuelven a su tierra con los recursos que tenían. No sé cómo, reconstruyeron los muros. Y las naciones, la única explicación que se dan es que los ayudó Dios. De otro modo, no hubiesen podido. Por eso, Nehemías pone primero y menciona que las murallas fueron terminadas. Dios protege a su pueblo de las voces con influencia negativa, dejando una ayuda en memoria física y visible para todas las naciones y para ellos también. Los muros fueron terminados. Estos muros daban testimonio de que Dios estaba con ellos y les había ayudado. Esos muros terminados le decían a Nehemías, Dios es fiel. Aunque todas las otras voces
de los nobles judíos o de Tobías querían atemorizarlo, Nehemías podía mirar los muros y estar seguro de que Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Aleluya. Qué hermoso, Señor. Queridos hermanos, los seres humanos somos muy buenos para olvidar. Y en especial, olvidarnos de aquellas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Quizá esta sea la razón por la que nos gustan tanto las fotografías. ¿Cierto? Las juntamos ahí en el teléfono o tenemos puesto fotografías en nuestras casas. Porque a través de ellas volvemos a recordar el momento que fue capturado por aquella imagen. Volvemos a conectar con sentimientos y emociones que acompañaron esos momentos. De igual modo, Dios deja una ayuda de memoria. Deja una ayuda de memoria para nosotros. Él conoce nuestra frágil memoria. Y deja una ayuda de memoria para nosotros con eventos en la historia que dan testimonio de su gloria. En el tiempo de Nehemías, los muros terminados fueron la señal que no se puede negar de que Dios estaba con ellos y de que había obrado restaurando a su pueblo. Algunos creen que para enfrentar la influencia del enemigo en su vida cristiana pueden hacerlo con distracciones o evadiendo. Y así vemos a algunos cristianos muy distraídos en redes sociales o videojuegos, evadiéndose con mucho trabajo o manteniéndose muy ocupados. Pero el Espíritu Santo nos enseña por medio de Nehemías que lo único que puede hacer callar la influencia del enemigo en nuestro corazón es el testimonio de su gloria, obrando en favor de su pueblo. Esto hace callar las voces de la influencia enemiga que buscan infundir temor. Entonces, ¿de qué modo debemos usar el testimonio de la gloria de Dios en nuestra vida cristiana para enfrentar las voces de la influencia negativa? Primero, debemos saber cuál es ese testimonio de la gloria de Dios que nos recuerda su fidelidad. Y este testimonio en realidad es una persona. El libro de Apocalipsis llama a Jesucristo el testigo fiel. Su vida, muerte y resurrección son el testimonio de la fidelidad de Dios con su pueblo. Entonces, cuando vengan las voces de la influencia negativa del enemigo que quieren atemorizarnos, debemos poner nuestra mirada por fe en Jesús, quien testifica acerca de la fidelidad de Dios para con su pueblo. De esta manera, nuestra vida cristiana es reenfocada en donde debe estar para no atemorizarse por las voces de la influencia negativa del enemigo. Hermano, ¿cómo estás usando la ayuda de memoria que Dios nos da en Jesús para enfrentar a la influencia negativa del enemigo? Que el Señor nos recuerde constantemente a dónde debemos mirar, a enfocarnos en nuestra ayuda de memoria en Jesús. Entonces, para ir concluyendo, ¿de qué manera Dios protege a su pueblo ante los intentos del enemigo para detener la obra de restauración? Con verdad, con discernimiento y con su propia gloria. Hermanos queridos, Nehemías dejó por escrito, dejó este registro del término de las murallas para que su pueblo confiara en Dios como su gran fortaleza. Pero debo decirles que estas murallas levantadas no fueron invencibles. Años más tarde, Jerusalén volvió a caer en manos de invasores. Sin embargo, en la historia de Dios se levantó un testimonio mayor y mejor que los muros de Jerusalén. Uno realmente invencible. Para confiar en Dios como nuestra gran fortaleza frente a un peor enemigo que los de Nehemías. Me refiero al pecado. Esa actitud, ese corazón endurecido que rechaza a Dios
y nos separa de Él. Ese enemigo. Entonces el testimonio mayor y mejor que habla de la gloria de Dios en favor de la restauración de su pueblo es Jesús levantado en la cruz. Aleluya. Levantado en la cruz, diciendo consumado es, Gloria a Dios. como leemos en Juan 19. Consumado es, quiere decir ya está terminado, ya está terminada la obra. Allí Dios ha levantado una fortaleza que no puede ser derribada por ningún enemigo. No hay mentira del diablo que pueda contra la verdad declarada en la cruz. Amén. No hay falso profeta que pueda atemorizar a quien confía en la obra de Dios hecha en la cruz. Y no hay influencia negativa que atemorice a quienes ponen su mirada en aquella ayuda memoria que nos habla mejor y más fuerte que las murallas levantadas, diciendo: Dios es fiel con su pueblo. Amén. Si esta mañana estás aquí, quizás no has conocido esta fortaleza levantada por Dios para restaurar tu vida. Puedes hacer una oración en humildad, pidiéndole a Dios que a través de la fe ponga tu vida en unión con Cristo. No más separación, quiero estar unido a ti, Señor. O tal vez habías conocido esta fortaleza, pero la estabas olvidando. Este puede ser un buen tiempo para volver a recordarlo, poniendo nuevamente tu fe en la obra de Dios hecha en la cruz. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, te alabamos, Señor,